Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con el en vivo y con todo de El Rey va Desnudo, nuestro streaming donde venimos, estamos todos desorganizados. Las 95 personas que nos están acompañando, 95 gracias, 95.000 millones de gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto sería un poco irracional. Estaría yo aquí conversando conmigo mismo. Bueno, no crean ustedes, hay gente que lo hace. Yo comentaba el otro día, cuando empecé este streaming, que hay un grupo maravilloso, pero absolutamente maravilloso, que se llama Coco and the Butterfields. En realidad es una pareja, es una cantante y un guitarrista, ambos componen, ella toca el violín maravillosamente además, no me acuerdo sus nombres ahora, Coco and the Butterfields. Y durante todo el confinamiento, como 6 meses, estuvieron haciendo un streaming semanal, haciendo covers y haciendo su música propia y exhibiendo una calidad musical absolutamente impresionante y, y tenían 23 personas, 36 personas en el streaming y ellos lo daban todo como si estuvieran a la mitad de un estadio con 50,000 personas y yo creo que esa es la actitud. Entonces la actitud que tratamos también de tener aquí en nuestro streaming del Rey va Desnudo, en nuestro streaming que se llama En Vivo y con todo, pero da igual cómo se llame, porque a la gente le da igual. Siempre hay alguien que pregunta todas las semanas, ¿qué significa En Vivo y con qué significa VCT? Lo cual quiere decir que yo, en términos de mercadotecnia, soy malísimo, aunque en otras cosas esté bastante mejor, afortunadamente. ¿Qué pasa hoy? A ver, hoy hay un montón de cosas que quiero que veamos. Por cierto, ayer publicamos esto, es El Rey Chiflado, es la historia de las relaciones, de las creencias irracionales en términos de salud que tiene, que exhibe, que muestra el hoy monarca Carlos III de Inglaterra hasta hace unos días, hasta hace una semana precisamente, porque estábamos aquí en el streaming cuando se dio la noticia de la muerte de Isabel II, hasta ese momento príncipe de Gales, duque de Cornwall, duque de un montón de cosas, y tiene condados y ducados y principados y se pone una cantidad de títulos de estos señores que es como si eso los hiciera mejores, o eso creen ellos. Bueno, el caso es que don Carlos III, Carlos de Inglaterra, Carlos Windsor Mountbatten, tiene una serie de creencias irracionales brutales que hemos estado recopilando a lo largo de los años y que he tenido la suerte de entrevistar a uno de sus principales críticos, el doctor Edzard Ernst, que es un hombre brillante y es un hombre honesto. Él se interesó por la medicina complementaria, la empezó a investigar científicamente y cuando descubrió que no tenía ninguna validez, lo dijo, no se aferró a sus creencias, se dejó guiar por las evidencias, se dejó guiar por lo que estaba viendo, se dejó guiar por lo que demostraban los estudios que hizo. Tiene más de 700 papers o artículos publicados en revistas científicas, en revistas médicas. Y yo lo entrevisté hace 4 años al doctor Ernst y hablábamos algo sobre las locuras de Carlos de Inglaterra. Entonces hicimos esto ayer y parece que le está yendo muy bien a este video que hicimos porque según nos dicen vamos en 17,000 visualizaciones. Para que se den ustedes una idea, la semana pasada también tuvimos 25,000, qué bien. El de racismo también 25,000, oye. Luego no veo yo mis estadísticas y me sorprendo yo mismo con mis estadísticas. Esto es genial. Pero por ejemplo, sobre el terror nuclear y sobre el hombre que nos salvó la vida a todos, solo tiene 8,000 visualizaciones. Pues bueno, muy curioso. Esto es pues lo que tenemos de Carlos III. Los invito a que lo vean si no lo han visto aún, porque nos cuenta historias interesantes sobre las creencias que tienen. Él no toma decisiones, pero es un hombre que usa mal su influencia, abusa de su influencia. Pero personas que sí toman decisiones en los gobiernos, a izquierda, derecha, lo que ustedes quieran, son científicamente analfabetas y son capaces de funcionar solamente a partir de sus creencias, y eso es gravísimo, pero gravísimo de toda gravedad, lo puedo decir. Como siempre, bueno, para abrir les pido su apoyo, el apoyo para que este canal siga adelante. Como ven ustedes, sigo construyendo estanterías aquí a los lados, son muy baratas, ¿no? son estanterías de plástico, porque aquí no tenemos demasiados fondos,
pero precisamente porque necesitamos algo de fondo, si nos pueden ayudar en Patreon o en PayPal, se los vamos a agradecer mucho. Y ahí están las redes sociales, donde en realidad el único lugar donde hago algo es en Twitter, donde me sigo peleando con gente. Bueno, no, la gente viene a pelearse conmigo, esto es muy divertido, porque comente yo lo que comente, llegan un montón de gente, un montón de cuentas de Twitter a insultarme y a buscar quitarme el tiempo, básicamente. Hacen comentarios que si tú les respondes y ellos te responden, puedes perder media hora con cada uno, que es el objetivo que tienen ese tipo de trolls. Pero cuando los ves son nombre, numerito, nombre PPG, y luego 24, 36, 18, 12. Y luego la cuenta es de 2012, pero tiene 8 seguidores. Y el avatar, la imagen, es, no sé, George Clooney en una película. Si a esa gente se le bloquea y punto. Pero en Twitter tengo muchos enfrentamientos que son medianamente interesantes y que ustedes me pueden seguir en Twitter. Ahí hay más de 40,000 personas siguiéndome. ¿Cuántas personas me siguen en Twitter ahora? Ya ni sé, así de perdido estoy. Vamos a tratarlo de ver. Twitter. No encuentro Twitter. Tengo el TweetDeck, y por el TweetDeck puedo pasar aquí, luego saltar aquí, buscar mi cuenta y saber que tengo 45,100 seguidores. Hombre, es un montón. Pensé que andaba yo por los 40,000. Bueno, como quieras, vamos a ver unas cositas del chat porque los veo que entran muy. En Colombia nombraron a una filósofa como ministra de Minas y Energía. Su primer mes en el cargo ha sido un desastre, no sabe diferenciar entre 10,000 y 10,000 billones. Bueno, el que sea licenciado en filosofía no es malo. Puedes saber de otras cosas. Yo conozco gente que son licenciados en filosofía y que, por ejemplo, saben de informática y entonces hacen informática, pero si no sabe de minas y energía, eso es lo peligroso. Yo sé que yo soy muy crítico de la filosofía académica de las universidades que pierden su dinero, su tiempo y tiran generalmente el dinero de la ciudadanía en enseñar licenciaturas de filosofía absolutamente inútiles, pero ello no significa que cualquier persona que haya pasado por allí sea automáticamente despreciable. Si no sabe diferenciar entre 10,000 y 10,000 billones, sí tiene un problema. Y dice que quiere comprarle gas a la dictadura de Venezuela cuando en Colombia tenemos suficiente gas. Bueno, pues si tienen suficiente gas hay que protestar. La protesta democrática es lo mejor. Saludos a la gente que me está saludando. ¿Tienes alguna opinión sobre Eurovisión? Sí, claro, tengo una opinión muy firme sobre Eurovisión. Es una cosa muy ridícula. A ver, Eurovisión es un concurso que tiene su lógica en los procesos de integración europeos, en la transición, digamos, de la Comunidad Económica Europea, de la CEE, a la Unión Europea. Y que tiene todas las características de estos concursos musicales que se hacían en los años 70 y 80. El concurso de la OTI, por ejemplo, la Organización de la Televisión Iberoamericana, que era una copia de Eurovisión, pero con desfigurantes procedentes de América Latina. Y que llegó a tener algunos casos absolutamente de locos. Ya le he comentado alguno, cuando Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina ganaron el concurso con Quincho Barrilete, cuando acababa de ganar o estaba por ganar el sandinismo en Nicaragua, que era la guerrilla de izquierda contra el somocismo. Luego la guerrilla dejó de ser de izquierda y bueno, te pasó lo que siempre pasa cuando se pudre el orgánico que no recibe riego sanguíneo, sobre todo cerebral. Pero en aquel entonces a Carlos Mejía le dieron eso por una canción que francamente no. Pero bueno, así era. Eurovisión es una reliquia, una especie de fósil musical que ya es de burla. Y España lo demostró alguna vez mandando al tipo del grupo El Terrat, que no volvió a hacer otra cosa en su vida que haber sido eso, porque fue a burlarse de Eurovisión. Yo no creo que tenga ningún sentido. Me apasiona cero.
me apasiona cero. Yo leo gente que considero inteligente, que considero valiosa, que considero que tiene un cierto gusto de carácter musical en la vida. Y el día de Eurovisión están comentándolo en Twitter. Y digo, no puede ser. Es que es como si fuera el Miss Universo. Son concursos del pasado, de un pasado relativamente cercano para los que ya somos mayores, pero debe ser alucinante para los muy jóvenes porque no hay otra cosa parecida en el mundo a Eurovisión en este momento, hasta donde yo sé. No se juzga la calidad, no se juzga la calidad musical, la calidad interpretativa, la calidad compositiva, ni siquiera el show. Lo que se juzga es, vaya usted a saber que las alianzas y amistades entre países es muy raro, es muy absurdo, sobre todo si te gusta la música, porque las canciones se escriben para Eurovisión, se tiene una estética musical eurovisionuda que se rompe de vez en cuando, como pasó con Maneskin. Antes de eso hubo también por ahí un grupo metalero, pero que todo parece como de plástico, ¿no? Pero de plástico de muy mala calidad. Es como la imitación de un Madelman o de un muñeco de sombras de acción. Entonces, no sé, nunca le he encontrado sentido. ¿Qué te parece este youtuber Diego Rusarín? No me parece nada. Me parece que un día comentamos un par de cosas, me insultó y me bloqueó. Entonces, pues lo que él opine me tiene sin cuidado. Tiene argumentos a favor de la obsolescencia programada y a favor de la filosofía, seguramente, y a favor de Dios, y a favor de la existencia de Dios, y a favor del libre mercado. Todas esas cosas, ¿no? Y si no es del libre mercado, entonces a favor de Marx. Como quiera que sea, me tiene sin cuidado. ¿Qué opinas sobre el economista Richard Wolff? No lo conozco. Nunca vino a saludarme. ¿Cuál es el motivo por el que todavía hay muchos en la izquierda que consideran a la Unión Soviética como un modelo a seguir y niegan todos los problemas que tuvo? Yo lo veo muy sencillo, es decir, es gente que ha adoptado la filosofía, los dogmas filosóficos marxistas, y les cuesta mucho trabajo desentenderse de ellos, sobre todo si ya les dedicaron muchos años. Yo conozco gente de 40 años que son comunistas de estos de defender, olvídate de la Unión Soviética, de defender a Kim Jong-un. Porque parten de la base de que cualquier cosa es mejor que el capitalismo. Yo creo que hay muchísimas cosas que pueden ser mejores que el capitalismo y tenemos que encontrarlas y ponerlas en práctica. Pero como la única opción que se ha presentado hasta ahora es el marxismo, consideran que el marxismo debe seguir siendo defendido y que la Unión Soviética estaba mejor antes de lo que está Rusia ahora, que en algunas cuestiones puede que sea verdad, sobre todo en cuestiones de igualdad de la mujer, por ejemplo, que la Unión Soviética mantuvo desde 1924, si mal no recuerdo, estableció una igualdad que ahora está desaparecida, en la escasez permanente, pero no del todo, que no implicaba en ningún lugar una pobreza lacerante en la Unión Soviética, que ahora implica pobreza. Hay lugares donde hay pobreza lacerante. Son argumentos muy endebles, porque finalmente lo que no había es la libertad, la capacidad de cambiar tu gobierno, la capacidad de participar en la toma de decisiones, la libertad de moverte, la libertad de trasladarte, el no estar siendo vigilado por un Estado autoritario y autocrático, pero consideran que eso es mejor o debe haber sido mejor que vivir en la Europa o en los Estados Unidos o en el Japón en el que vivimos actualmente. No pueden desprenderse de su ideología. Alguien me dijo el otro día, la Unión Soviética nunca invadió ningún país. Bueno, pues empecé a hacerle lista. Mira, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán, por supuesto, que fue lo que acabó destruyendo a la Unión Soviética. Claro que invadió, bueno, pero China no invadió nada. No, mira que Mongolia, que mira que el Tíbet. Es decir, han borrado en su imaginación todas las barbaridades que han cometido los países, que cometieron los países, las grandes potencias marxistas o relacionadas con el marxismo, para centrarse solamente en las muchísimas atrocidades que han cometido los países que no han sido marxistas.
Entonces, igual los que te dicen, la reina invadió muchos países y mató a mucha gente. Entonces, no, mira, tú puedes estar en contra de la monarquía, todo lo que quieres, te puede caer muy mal Isabel II, pero no vale que mientas. No, no invadió ningún país. Al contrario, promovió la independencia de muchos países que se integraron a la Mancomunidad Británica de Naciones. Ese es la ceguera selectiva que por otro lado tienes en el otro lado también. La gente que idolatra a Estados Unidos es incapaz de criticar la intervención en Vietnam, es incapaz de criticar el apoyo a las dictaduras como parte de la Guerra Fría, es incapaz de reconocer el trabajo depredador que hizo el colonialismo económico estadounidense, sobre todo durante el siglo XX. No, Estados Unidos es perfecto, lo hizo por necesidad, lo justifican o te dicen directamente que no ocurrió. Pero subrayan todas las atrocidades que se cometieron en los países presuntamente comunistas. Es una característica humana esencialmente. Cuando irracionalmente te comprometes con algo, no hay nada racional que te pueda hacer cambiar de idea. Muy pocas personas lo hacen, ¿no? Muy pocas personas pro-yanquis delirantes son capaces de llegar a la crítica de los Estados Unidos, y muy pocos marxistas. Todavía hace poco me apareció uno así en Twitter. Decía, hay un comunista de 1970, pero todavía en su caja original, como los juguetes estos que se venden todavía con el plástico original y sin abrir, ¿no? La caja sin abrir, que vale mucho más que si abriste la caja. Y este tío, y yo creo que se lo cree sinceramente, como otras personas que yo conozco, que se lo creen sinceramente, son incapaces de ejercer la razón porque les saldría emocionalmente muy caro, emocionalmente muy costoso les resultaría. Y pasa con las religiones. Y algunas personas nos damos el lujo de que solo nos pase, por ejemplo, con el deporte. Cuando yo veo, estos últimos días, estas últimas 2 semanas, yo veo a España jugar el Eurobásquet. España es el mejor equipo, nunca comete faltas, y cuando le cometen falta es una falta falsa y se equivocó el árbitro. Y si vamos perdiendo es porque tenemos mala suerte, porque seguimos siendo los mejores. Es una creencia irracional. Estoy apoyando a España porque soy español como segunda nacionalidad y porque quiero a España y porque me gusta el equipo. Pero es irracional. Ok, hasta ahí está bien. Tú no tienes que tener las creencias racionales. Me gusta más Bach que Mahler. ¿Por qué? Pues porque me gusta más. Puedo dar razones. Pero finalmente es totalmente subjetivo. Es una creencia irracional. Creo que Bach es mejor que Mahler. Y tengo amigos mahlerianos que me han insultado, algunos de ellos 50 años ya, porque en los 17 dije que me gustaba más Bach que Mahler. Hasta allí. Y mientras uno esté consciente que su posición es irracional, vale, todos lo necesitamos tener ese tipo de pasiones. Pero cuando lo aplicas a algo tan grave como es la política, como es la realidad, como es el ejercicio de la administración de los recursos de una colectividad en beneficio de dicha colectividad, pues es muy peligroso, es enormemente peligroso. Finalmente es una creencia irracional asumida más allá de la razón por motivos pasionales. Yo lo he dicho siempre, los comunistas más delirantes que usted haya conocido tienen las mejores intenciones del mundo. No es que quieran poner gulags y quieran tener a la Frente Iberia para que nos asesine a todos en los ratos libres en los que no está violando mujeres, que es lo que hacía la Frente Iberia, el gran último verdugo de Stalin. No, ellos no quieren eso, no quieren poner gulags, lo que quieren es realmente salvar al proletariado y llevarlo a un nivel de vida dignísimo. Son muy buenas intenciones, muy desencaminadas por los procedimientos que usan. Y esto está demostrado históricamente, pero no podemos tampoco descalificarlos única y exclusivamente por eso. Es complicado, pero no creo que sea difícil entender por qué la gente sigue creyendo en modelos como el de la Unión Soviética, ¿no? ¿Es realmente útil aprender lenguas como el latín o el griego antiguo? No lo sé, depende a qué te dediques. A mí, por ejemplo, como escritor, evidentemente, saber latín sobre todo me ayudó. Porque sí estudié latín. Griego no. Griego era yo malísimo, no me sabía, creo que nunca me aprendí ni el alfabeto. Para horror de Lourdes, mi querida profesora, que trató de enseñarme griego.
sin éxito. Herbalife es una estafa piramidal y además es una secta, mucho cuidado. Saludan desde California, desde el Distrito Federal. ¿Conoces a Perón de izquierda? No, Perón no es de izquierda. Perón era un populista de derecha que se llevó a todos los nazis que pudo salvar de Alemania a Argentina. ¿Qué opinas del argumento de los religiosos que sin Dios no hay ni ética ni moral? O que no puede existir la moral objetiva. A ver, Pablo, vamos a ponerte aquí, Pablo. ¿Qué opinas sobre el argumento de los religiosos de que sin Dios no hay ni ética ni moral o que no puede existir la moral objetiva? Eso no es moral. Lo que las religiones te ofrecen no es moral. Es un negocio. Si te portas bien, te voy a premiar. Si te portas mal, te voy a castigar. Si tú eres proclive a la maldad, pero el negocio te funciona, no ejerces la maldad, no porque creas que es incorrecto, no porque tengas una visión moral real, sino porque te están sobornando para que no cometas atrocidades malévolas. Eso no es moral. Es un soborno, es un chantaje, es un negocio, llámalo como quieras, pero el comportarse correctamente porque Dios te lo ordenó no es moral. La moral es comportarte bien porque es lo que hay que hacer, porque es correcto comportarse bien, porque consideras que no debes hacerle daño a otras personas y además así, si todos creemos lo mismo, pues no nos hacemos daño entre nosotros, porque sientes empatía ante el dolor ajeno, por ejemplo. No golpeas gente porque empatizas con ellos y te das cuenta que cuando les das una paliza, pues, si te la dieran a ti no te gustaría. Y tienes esa capacidad esencial para la vida en sociedad de un animal social como el ser humano, de sentir en carne propia el dolor ajeno. Eso es la moral. Darte cuenta de que algo es malo en sí y por sí. Cuando eres bueno sin Dios, eres verdaderamente bueno. Con Dios no hay moral posible. Sin Dios la moral es posible. Sí es posible una moral objetiva, por supuesto. El ser humano como animal social puede ver cuáles son los elementos de su comportamiento, de su psicología, de su evolución en cuanto a conducta que le han permitido pasar de ser, como siempre lo digo, el alimento más lento, la comida lenta, el slow food de la sabana africana, a ser hoy en día el arrogante dueño de este planeta que ahora tiene que arreglar muchos líos que armó, pero que tampoco es tan malo. Entonces, ese argumento es bobo. Los religiosos son morales porque tienen o ganas de ir al cielo o tienen miedo de ir al infierno. Yo trato de comportarme bien porque creo que tengo bases morales, muchas de ellas fundamentadas en mi conocimiento de la antropología, de la arqueología, de la paleoantropología, de lo que sabemos de la evolución humana y de lo que sé sentir. Si a alguien le pega un gatito, me siento muy mal. Y no es que me caigan bien los gatos. Si a alguien le pega mal un perrito, también. Es decir, siento empatía con el dolor ajeno y considero que la justicia es buena. Esto siempre lo he dicho yo. Yo que soy muy de autobús, veo a la gente, uno de mis hobbies es ver a la gente, ¿no? Y siempre pienso que todas las personas que van en el autobús conmigo, jóvenes, viejos, simpáticos, con cara de esa gente cara agria que si chupa un limón, el limón es el que hace así, todos tienen el mismo derecho a ser felices que yo. Tienen el mismo derecho a gozar de lo bueno que tenga la vida que tengo yo y que más o menos logro disfrutar. La comida, vivo piso razonable que estoy pagando, lo tiene el banco todavía. Tengo a mi familia, no me pegan, no me persigue el gobierno, no me meten a la cárcel por mis ideas. Y toda la gente que está allí tiene los mismos derechos que yo. Eso a mí me parece una moral objetiva y concreta, basada en el hecho que pertenezco a una comunidad, a una sociedad, a una especie determinada, y eso no te lo puede dar la religión.
vamos a hablar de cosas hoy. VisualPolitik dice que felicítalos por decir cosas, ¿eh? Finalmente dicen cosas. Dice que solo 21 de cada 100 hospitales en Estados Unidos son privados y que Estados Unidos es el país que más gasta en salud pública. A ver, vamos a aclararlo. Y mira, no me gusta comentar lo que dice VisualPolitik, porque siento que es una empresa que tiene ciertos objetivos muy concretos, tanto ideológicos como de carácter económico. Pero Estados Unidos gasta mucho no en salud pública. Puede gastar mucho, por ejemplo, en Medicare y Medicaid. Medicare y Medicaid son dos formas de seguro pagado por el gobierno de los Estados Unidos para mayores de 65 años y para personas en situación muy desesperada económicamente, para niños. Pero ¿a quién le paga ese seguro? Pues a las empresas privadas, a los hospitales privados, a las ambulancias privadas, a los médicos privados, a las farmacéuticas privadas, a las clínicas privadas. Es decir, estás gastando en salud pública dándole una enorme cantidad de dinero a empresas privadas que tienen un 40% de utilidad o beneficio. Eso no es gastar en salud pública. Eso es gastar en salud privada con dinero público, que es lo más estúpido que hay en el mundo y que es lo que pretenden hacer, por ejemplo, en España la Comunidad de Madrid. Es decir, cierras un hospital público donde todos los que trabajan allí son empleados públicos, tienen salarios buenos, pero no brutales. Aquí ningún médico en la sanidad española se hace rico. Viven bien porque tienen excelentes salarios, pero no se hacen ricos. Nadie estudia medicina para hacerse rico como en Estados Unidos, pues sería absurdo. Entonces, además, todas las personas que te encuentras cuando te atienden en la sanidad pública son vocacionales. Esto es muy importante. Y es colateral, pero es muy importante. El hospital es propiedad del gobierno, del Estado. El territorio es propiedad del Estado. La edificación es propiedad del Estado. No hay que pagar beneficios. Tienes hospitales como el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que es la vanguardia tecnológica en España de atención médica, donde se hacen intervenciones médicas absolutamente impresionantes de vanguardia, donde un robot va repartiendo la comida por todas las habitaciones. Un carrito robotizado que lleva la comida a cada uno de los pacientes. Bueno. Eso, si lo tuviera una empresa privada, costaría 40% más. Y en salarios de médicos y enfermeras podría ser un 200, un 300% más. Si tú le pagas eso a una empresa privada, a un hospital privado, que todo te lo cobra al doble, no estás gastando en salud pública, estás gastando dinero público en salud privada. Creo que es a eso a lo que se refieren, pero claro, siempre lo hacen como ellos les gusta hacerlo, contándote que en realidad el mercado es tan bueno que a ver, por último, a ver, es que el chat está hoy de delirio. ¿Por qué usted dice que algunos miembros del socialismo del siglo XXI no son de izquierda? Pues yo no he dicho de eso de nadie, creo. De los que andan en el socialismo del siglo XXI. O sea, a mí me avergüenza muchísimo que haya un populismo de izquierda como el de Maduro y una tiranía como la de Ortega. Y entiendo que por lo menos, bueno, son o fueron de izquierda. Pero dice, han aplicado políticas de izquierda como aumento del gasto público, impuestos y apoyo a minorías. Dime un caso, donde el que yo digo, afirmo que nunca ha sido un hombre de izquierda, nunca va a ser un hombre de izquierda, aunque esté rodeado de gente que era de izquierda o se creía de izquierda o actuaba como si fuera de izquierda, opinaba como si fuera de izquierda, es Andrés Manuel López Obrador. No ha aumentado el gasto público, ha disminuido el gasto público, ha disminuido el gasto en ciencia, ha disminuido el gasto en educación. Lo que ha aumentado es el reparto de dinero clientelista para hacer pobrismo. Busque el video de pobrismo en este mismo canal. ¿Ha aumentado los impuestos? No, no ha aumentado los impuestos. ¿Ha apoyado a minorías? No, no ha apoyado a minorías. De hecho, ha despreciado a las minorías porque él considera que las minorías son generalmente elitistas y solamente apoya a lo que él considera que son las mayorías, pero con la condición de que sigan siendo pobres para siempre. Porque no genera
El hecho de hacer gasto público no significa que estés haciendo políticas de izquierda. Hitler hizo una enorme red de autopistas, las Autobahn, y esto no lo convierte en una persona de izquierda. La izquierda lo que pretende es sacar a los pobres de su condición de pobreza y permitirles que ellos mismos se mantengan fuera de la situación de pobreza, para lo cual se promueve la sanidad, para lo cual se promueve la educación, para lo cual se promueve salarios dignos, para lo cual se promueve el acceso a la vivienda digna, para lo cual se promueve la seguridad para que no vivas en un ambiente de delincuencia y todo aquello que es necesario para que una persona pueda florecer y pueda hacerse dueña de su destino y salir de un ciclo de pobreza impuesto por todas las condiciones sociales que hay a su alrededor. La izquierda busca la justicia, no busca quedar bien con los pobres, busca que no los haya. Y si vemos las acciones, ¿es Evo Morales de izquierda cuando aprueba, promueve, legisla y defiende el trabajo infantil? Pues no, el trabajo infantil es uno de los elementos fundamentales que movilizó a los sindicatos en el siglo XIX y principios del XX ante la revolución industrial, que abusaba de los niños, que tenían niños de 7 años trabajando en las minas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que eso es de izquierda? ¿Perseguir a los sindicatos como lo ha hecho Ortega es de izquierda? No. Entonces, el hecho de que tengan ciertas políticas que parecen de izquierda no significa que sean de izquierda. Ser de izquierda es tener un proyecto que tenga un resultado determinado en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y eso no lo tienes. Entonces, hay populismo, hay rasgos de quedar bien con ciertos sectores, especialmente si van a votar por ti y especialmente poco antes de las elecciones, pero eso no conforma un pensamiento de izquierda. La izquierda es una ideología. Ideología es un conjunto de ideas vertebradas entre sí que tienen un objetivo político a largo plazo. Y claro, un objetivo político claramente definido. A lo mejor me equivoco. Bueno. Y por último, Mauricio, ¿cree que con el avance del conocimiento se pueden resolver muchas de las preguntas aparentemente irresolubles, como lo fue la existencia del movimiento que ha planteado la filosofía? Para algunos sí, otros no. Hay muchos planteamientos filosóficos que simplemente no tienen respuesta. ¿Por qué existe el universo? Fíjate, este es el ejemplo clásico y yo acudo mucho a él. ¿Por qué existe el universo? Espera, tienes una premisa oculta en esa pregunta que tendríamos que resolver primero. ¿El universo tiene un porqué? ¿Hay una motivación para la existencia del universo? Primero hay que determinar si existe esa motivación y luego determinar cuál es. ¿Qué sentido tiene la vida? Fíjate, premisa oculta. La vida tiene sentido. ¿Cuál es? Bueno, y si no tiene, tú estás presuponiendo con esta pregunta filosófica que la vida tiene un sentido determinado y tu objetivo es desentrañar, descifrar cuál es realmente ese sentido misterioso que tiene la vida. Bueno, pero si yo regreso a la premisa oculta, a ver, demuéstrame que la vida tiene que tener sentido. Demuéstrame que el ser humano fue creado con un sentido, que la vida existe con un sentido, que no es un accidente mero. En la medida en que estás lleno de premisas ocultas, y muchas de las preguntas filosóficas están llenas de premisas ocultas, no son resolubles. Sigue usted golpeando a su esposa, lo que contestes te demuele. ¿Por qué? Porque hay una premisa oculta. Usted ha golpeado a su esposa en el pasado. Y cualquier respuesta que des admitiría que golpeaste a tu esposa. Cualquier respuesta que des a la pregunta del sentido de la vida está reconociendo, admitiendo, aceptando que la vida tiene un sentido o que el universo tiene un porqué. ¿Por qué existe la gravedad? Pues a lo mejor por ningún motivo, a lo mejor no hay esa finalidad casi teológica detrás. Es una sucesión de accidentes. Y si es una sucesión de accidentes, ¿por qué no lo asumes desde el principio como una posibilidad?
ese tipo de preguntas, pues algunas no tienen respuesta, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es el color de la tristeza de las piedras? Así, gramaticalmente es perfectamente válido, filosóficamente puede poner a bailar a muchos, pues no tiene ningún sentido. Las preguntas que no tienen sentido, obviamente, no tienen respuesta. Vamos a hablar de la sirenita y los tontos, porque tenemos a los tontos a toda velocidad. Los tenemos activísimos, están pero felices de la vida. Hace muchísimo que no estaban tan contentos. ¿Qué es lo que pasa? Mire usted. Apareció el tráiler de La Sirenita. Y en el tráiler de La Sirenita se ve a Ariel así. Ariel es una chica negra. O de orígenes probablemente de esclavos africanos en Estados Unidos. Una chica muy hermosa, muy jovencita. Esta es la única escena donde aparece su rostro. Y se han puesto los tontos. Uy, amiguito. ¿Quién ha visto una sirena negra? No sé cómo son las que tú has visto. No, es que la sirenita tenía que ser rubia porque Hans Christian Andersen es un personaje de la ficción. De esto ya hemos hablado. Tú puedes hacer un Ricardo III únicamente con japoneses, convirtiéndolo en shogun y convirtiendo a los ejércitos ingleses en samuráis. ¿Por qué no? Y si lo haces muy bien, haces Ran. Y eres Akira Kurosawa y eres uno de los más grandes dioses del cine. Porque Ricardo III es Ran. Sí, es Ran, ¿no? Sí. No, me estoy confundiendo. Pero bueno, es una tragedia shakespeariana. Varias tragedias shakespearianas las tomó Kurosawa y las trasladó a Japón. Y lo hizo de una manera maravillosa. Y si no han visto ustedes el cine de Kurosawa, dejen esto y vayan a buscarlo. ¿Se puede hacer a Shakespeare o a Cervantes en Kenia o en Nigeria? Por supuesto que sí, los actores eran negros. Ay, pero ¿cómo es posible que el Segismundo de La vida de sueño sea un keniata? Porque sí puede, ya, ¿qué importa? Es un actor, es actuación. Pero eso no es, eso ya lo comentamos alguna vez en el pasado, pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Primero que nada, todos los... Cállate. Nadie apostó a qué hora empezaba mi teléfono a creer que le hablaba. Mi reloj a creer que le hablaba. Siempre cree que le hablo en los streamings. Los que han armado el escándalo terrible de cómo es posible una sirenita negra, ninguno va a irla a ver, ¿eh? O sea, no son niñas enamoradas del concepto de Ariel. La actriz, yo veía una entrevista con la actriz, el otro día decía, ella estaba, adoraba a Ariel con su pelo pelirrojo y todo en los dibujos animados de Disney, ¿no? Pero los que se están quejando no son los que veían La Sirenita y ahora van a ver esta película, ni vieron La Sirenita, ni han leído el cuento de Hans Christian Andersen, ni van a ir a ver esta película. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, para centrarnos en qué es lo que quieren, tenemos primero que nada que saber qué es esto de la inclusividad y de la diversidad que ahora tiene a muchos muy preocupados. Mira, los ciudadanos negros de los Estados Unidos lucharon muchísimos años por los derechos civiles, por sus derechos civiles, con una situación terrible, linchamientos, bestialidad, violencia, hasta los años 60. A mí me tocó todavía enterarme de linchamientos en los años 60. Yo tenía 10, 11, 12 años y abrías los ojos y decías, pero qué horror. Bueno, pero en el momento en que realmente los negros en Estados Unidos empezaron a tener reconocimiento y respeto social, fue cuando alguien se dio cuenta que eran un mercado. Es decir, que tenían capacidad de compra y por lo tanto tenían capacidad de influir en la toma de decisiones mercadotécnicas o debían ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones mercadotécnicas. Entonces empezaron a hacer productos para ellos, empezó a incluírseles en los comerciales, en los anuncios, en la publicidad. Empezaron a ser considerados parte de la sociedad porque eran parte económicamente activa de la sociedad. Así funciona, lo siento, Lo siento para los que creen que todo esto es una cuestión solamente de
de conciencia social y justicia. Nah. Los mexicanos fueron despreciados en Estados Unidos de una manera increíble hasta bastante después de los años 60, y eso que el gran grueso de la inmigración mexicana se hizo precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimos mexicanos fueron a sustituir en las fábricas y en el campo a los trabajadores de las fábricas y del campo que estaban, los estadounidenses, que estaban en el ejército peleando contra los japoneses y peleando contra los alemanes después de 1944. Antes la guerra que tuvo Estados Unidos fue la del teatro del Pacífico Sur. Bien, pero cuando los mexicanos son una fuerza económica, cuando son una parte de la sociedad que influye en los resultados de las empresas, a ver, esto no es maldad, pero si tú tienes un mercado al que quieres atender y te das cuenta que no estás atendiendo al 20% del mercado que puede usar tus productos y te puede además comprar, buscas cómo llegar a ese 20%, ¿no? Y de pronto los mexicanos y los salvadoreños y los hondureños y los guatemaltecos salen en la publicidad y empiezan a ser respetados socialmente porque son mercado. Esa misma historia está ocurriendo ahora con sectores que durante años fueron marginados, los homosexuales, los transexuales, etc. Y como son un mercado, la industria, y en este caso la industria del entretenimiento, está tratando de ver cómo llegar a ellos. A veces son muy burdos, tratan de hacer una película, un remake de una película, pero ahora solo con mujeres porque va a quedar muy bien. Es un fracaso. Y muchos se escandalizan, en el caso de Ghostbusters, muchos se escandalizan, dicen, claro, esto falló porque los antifeministas nos atacaron. No, mira, falló porque la película era muy mala. Muchos años antes que Ghostbusters de chicas, fue a League of Their Own, donde por cierto Madonna hace uno de sus mejores papeles. Yo la prefiero como actriz que como cantante toda la vida. Y hay un montón de actrices maravillosas. Cuenta la historia de las mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial jugaron al béisbol porque los jugadores de béisbol estadounidenses estaban peleando la guerra. Y se creó una liga de béisbol de chicas. Y la película narra la historia de uno de estos equipos de béisbol de chicas. Y es una película excelente. Y nadie la defendió solo porque fuera de chicas. Se defiende porque es una película excelente. ¿Qué es de chicas? Pues está muy bien. Raíces fue una grandiosa serie, pero no tenías que aplaudirla porque incluía a negros. Contaba la historia, pero la contaba de una manera excelente. Entonces, la industria del entretenimiento está buscando cómo llegar a ese mercado y hacerlos parte de la población a la que atienden y de la cual viven. Pueden estar convencidos, por supuesto, pueden haber cambiado, porque todos hemos cambiado nuestros puntos de vista respecto a la homosexualidad, respecto a las razas, de las no razas, de las razas que no existen, de los colores de la gente, de las actitudes sexuales, de las preferencias sexuales de nuestro vecino. Se puede cambiar de actitud, pero cuando cambias las películas, cuando cambias la televisión, cuando cambias los libros, lo haces porque quieres llegarle a gente que es parte de la sociedad a la que atiendes. Quien se opone brutalmente en este momento a La Sirenita, lo que está tratando de hacer no es promover el racismo, nada más. Es evitar que este mercado se desarrolle. Es evitar que tenga éxito una sirenita negra. Primero que nada porque va a haber más negros en el cine y ellos lo odian. Y segundo, porque van a convencer a más personas de que el color de la piel igual no importa. Y esto lo odian todavía más que la presencia de personas de razas que consideran despreciables o de colores de piel que consideran despreciables, habiendo quedado claro que no existen las razas. Entonces, están atacando brutalmente a la sirenita porque están previniendo un futuro en el que tengan que ver cosas que no les gusta ver, que es a personas que odian participando en los medios de informativos y de entretenimiento y de comunicación y de diversión, y que otras personas como ellos, así de piel más o menos blanca o verde como yo, disfruten ese entretenimiento sin detenerse a pensar que están escuchando a personas que les molestan a los racistas. No es que ellos quieran defender de modo alguno la pureza del legado de Hans Christian Andersen.
Ahora se han quedado fritos muchos cuando se enteraron de que la sirenita es una metáfora de Hans Christian Andersen porque un tipo del que estaba enamorado se casó con una chica. Y Hans Christian Andersen pues, era un homosexual de closet que sufrió muchísimo además por esto, ¿no? Y algunos, pero estamos defendiendo los cuentos que escribió un señor que era gay. Sí, fíjate lo que te has convertido. Entonces, eso es lo que está pasando detrás de lo que parece ser una reacción contra la sirenita. A ver, hijos míos, se estrena en mayo de 2023. ¿Tú crees que Disney son tontos? ¿Por qué está lanzando en septiembre de 2022? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses antes está lanzando un tráiler. Para que esto suelte... para que esto suelte presión, para que esto suelte vapor de los grupos racistas a los que lo que menos les interesa es que una obra de ficción sea leal a lo que quizás quería su autor. Yo estoy seguro que Shakespeare no quería ser un Ricardo III en un shogunato, porque Shakespeare ni siquiera sabía que existían los shogunatos. Pero a Akira Kurosawa le sale muy bien. Así que, hermanitas, hermanitos, sistercitos y brothercitas, esta es la historia. Así que, debo tener... ¿Qué valoración es del género de rock de los 90 llamado grunge? Bueno, grunge tiene una aportación. A ver, es que ya es un género que a mí me cuesta trabajo diferenciar de otros tipos de rock, pero lo que se llama grunge es una aportación importantísima y no a través de Nirvana, y no a través de Nirvana. Creo que hay otros grupos, muchos grupos de grunge, que fueron y son muy relevantes, y creo que el grunge, o que se identifica como grunge, sigue existiendo como parte del enorme abanico de la oferta del rock actual. ¿Qué opinas de lo que dice Edgardo Buscaglia sobre que los políticos mexicanos no declaran terroristas a los cárteles porque sus negocios se verían afectados? No lo sé, si tiene pruebas, que las dé y las analizamos, pero si no las tiene, creo que no debería decirlo, porque siempre se habla de negocios y de dineros de gente que no se puede demostrar. Hace unos años salió la noticia de que el príncipe Carlos sufría de demencia senil precoz. No sufre de demencia senil para nada. Lo que él tiene, nadie lo ha mencionado porque no es cierto, lo que él tiene es un trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte, muy señalado. Esta gente que quiere que todo esté ordenadito y que todo esté bien siempre y que sufre ataques de ansiedad si las cosas, incluso la disposición de las cosas está desordenada, ¿no? Si hay cosas de distintos tamaños, quieren ordenarlos de mayor a menor. Se llama trastorno obsesivo compulsivo. Y Carlos lo tiene. Eso aparte de ser un malcriado, pero bueno, eso es otra cosa. Pero no a ver, teniendo en cuenta que las pensiones son un derecho, ¿qué opinas que muchos países, los de pensiones más altas, paguen más impuestos? Mira, has insistido con esto varias veces y creo que te he respondido ya varias veces. Las pensiones salen del tesoro del Estado hacia las personas beneficiarias de las pensiones. ¿Qué sentido tiene un impuesto? ¿Que el dinero vaya y regrese? Las pensiones están calculadas para no tener que pagar impuestos y no ser una carga, o no deben ser una carga excesiva para el Estado. Pero no puedes... Es que es muy raro que el Estado te pagara impuestos sobre una pensión sobre la cual tienes que pagar impuestos. Sí, reténmelo y no me molestes, ¿no? Para todo efecto práctico es lo que se hace. Pero es que las pensiones salen del tesoro público y es muy absurdo aplicarles un impuesto para que ese dinero regrese al tesoro público simple y sencillamente a través de un mecanismo burocrático adicional. ¿Quieres que las pensiones cuesten un 10% menos? Pues las aumentas un 10% menos. Ese es el mecanismo más o menos que yo creo que funciona. ¿Cree usted que habrá otro Woodstock? No, Woodstock hubo uno. 1969.
¿Tiene usted una opinión sobre Manuel Danán, Agustín Laje y demás? No, ninguna, no los conozco. Bueno, si vuelvo a hacer algún día cosas que sabemos, no lo sé, no sé quién es Viri Ríos. Me preguntan sobre un montón de gente que no conozco, que es parte del entorno de ustedes, y esto yo lo entiendo, pero tienen que entender que yo vivo en otro entorno y seguramente es muy distinto. Vivimos en mundos mucho más compartimentalizados gracias a la abundancia de comunicación, y esto hay que tenerlo claro. Ya vio la reacción que le hicieron en el Rincón Apologético, lo destrozaron. Sí, me destrozaron, qué bueno, se diviertan. No veo vídeos dedicados a mí, o sea, de verdad, ni a favor ni en contra. Me dudo mucho que me hayan destrozado. Muy probablemente no lo hicieron, pero bueno, si a ti te hace feliz pensarlo, sí. A ver, ¿qué más para acabar esta primera mitad? Mi experiencia y opinión de la matanza de Tlatelolco. A ver, yo tenía 13 años, había participado mínimamente en el movimiento y mi familia me mandó a Guadalajara con mi padre adoptivo, precisamente porque no les gustaba que yo participara. 13 años tenía, yo estaba en una mini brigada del Colegio Madrid o del Colegio Luis Vives, los hijos de refugiados españoles que habían organizado una brigada para apoyar el movimiento. Pero no tengo más opinión que el Estado no tiene derecho a atacar así a su ciudadanía, punto. No entro en la discusión de cuántos muertos hubo, parece que hubo, hay cálculos que van de los 30 y tantos a los 200, pero como fuera, el ejército no puede disparar contra la ciudadanía, y es a lo que México se está arriesgando actualmente, a que acaben los soldados disparando contra la gente. Dice, ¿por qué Francia no permite la interconexión energética? No lo sé aún, pero creo que el asunto se va a resolver. Creo que esto es parte del juego de intereses de todos los países. Acuérdense que Europa es una colectividad de países con intereses encontrados, que todavía no encuentra su identidad común, que la está buscando. Y a mí esto siempre me divierte muchísimo cuando sale el tonto de siempre, lo que es el tonto de guardia, que cree que Europa, que todos los países que conforman la Unión Europea, hacen exactamente lo que Estados Unidos quiere, que no tienen voluntad, que no tienen agencia, que no tienen intereses propios, que no tienen forma de defender sus intereses, como si no se hubiera hecho para eso la Unión Europea. Y que no, la Unión Europea es solamente una especie de títere de Estados Unidos. Claro, eso te entrega un mundo muy sencillo, tiene todas las complejidades del mecanismo de un recogedor, pero es absolutamente incierto, es absolutamente falso. La Unión Europea y cada uno de los países europeos tienen intereses encontrados y los defienden. Y cuando coinciden con Estados Unidos, que bien, y cuando no coinciden, se enfrentan como se enfrentó la Unión Europea a Trump. Y cuando los intereses entre ellos se enfrentan también, siguen teniendo diferendos, independientemente de que pertenezcan a una misma unión. Entonces, no. ¿Crees que existe la objetividad? No sé, defínela y te digo. Gracias a Avispa Ojo por el superchat. ¿Qué opina de la odontología emocional? En mi vida me he enterado de que eso existiera. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. De regreso tengo un montonal de cosas que quiero comentarles, de las que quiero hablar. Me enredé en otras cosas, lo siento, pero como quiera que sea, estamos en 300 personas, o sea que no está tan mal. Regresamos en 2 minutos, hagan lo que tienen que hacer, háganlo rápido y diviértanse.
Bueno, pues ya regresó. Ya regresé. Perón era un populista obrero que reivindicó los sindicatos en Argentina. No, sí, pero reivindicó los sindicatos dependientes. O sea, el corporativismo. El corporativismo es un rasgo fascista. No es de izquierda, no lo olvidemos. Es la creencia de los libertarios que cualquier cosa privada significa calidad y que el mercado lo defina si vale, si vale la pena o no. Sí, así es. Hay un fenómeno muy curioso que se ha dado en estos días. A ver, vamos a comentarlo muy por encima, muy por encima. Europa ha dado un giro, y para bien creo yo, en los últimos días. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos enfrentado como sociedad al hecho de que Putin va contra Ucrania, pero va contra toda Europa, contra Estados Unidos y Japón y Nueva Zelanda y Australia y todo lo que represente ese mundo que él cree que lo quiere destruir, o que cree que quiere destruir a Rusia. Él y gente como Dugin han estado obsesionados con la idea de destruir a estos países y creen que estos países viven obsesionados con destruir a Rusia, cosa que yo no recuerdo haber escuchado por ahí en ningún lado. Durante la Guerra Fría sí, pero desde el 89, 90, 91, en realidad lo que se intentó fue comerciar con Rusia, a ver si así nos hacíamos amiguitos y dejábamos de amenazarnos con guerras. Pero ayer o antier, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dio su informe de mandato y dijo algunas cosas importantes. Fundamentalmente primero que nada, que el apoyo a Ucrania es absoluto porque queremos derrotar a Putin, no a Rusia, a Putin, porque ha ejercido una crueldad brutal en una guerra que no tenía por qué haber emprendido y que pretende afectar a todos. Así que el apoyo a Ucrania es indudable, pero dice, sobre todo Ursula von der Leyen, estoy traduciendo de lo que ella misma tuiteó: millones de europeos necesitan apoyo para pagar sus facturas de la energía, electricidad, gas, sobre todo. Algunas compañías producen electricidad a bajo costo y ganan grandes márgenes. Proponemos un límite en sus ingresos que nos permitirá reunir más de 140,000 millones de euros. Y vamos a reformar profundamente nuestro mercado de la electricidad. Luego escribe también en alemán. Claro, es que ella es alemana. Anuncia también una ley de materias primas críticas, porque el 90% de las tierras raras y el 60% del litio se procesan en China. Y entonces está buscando Europa la forma de ser más independiente en términos de materias primas críticas. Y quiero que la gente de los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia sepan: son parte de nuestra familia, su futuro está en nuestra unión y nuestra unión no está completa sin ustedes. Es abrirle la puerta a la Unión Europea a todos los países que quieran ser parte de la Unión Europea. No es que la Unión Europea vaya con una pistola y ahora eres mío. No, eso lo hace Putin. Eso lo hace Putin y lo ha estado haciendo en Georgia, con Osetia del Sur y la Abjasia, lo hizo en Moldavia con Transnistria y lo hizo en Ucrania, primero con Crimea y luego lo ha intentado hacer con el Donbass. Ahora no le está saliendo tan bien. Pero lo fundamental es la idea de que se va a regular el mercado y que se va a controlar las ganancias excesivas de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? La forma en que se ha diseñado la determinación de precios en la Unión Europea es tal, de la energía, sobre todo de la electricidad, que el precio que se le da diariamente a la electricidad es el del productor más caro.
Entonces los que producen energía más barata la venden a ese mismo precio y entonces ganan muchísimo dinero. Esto era guay así en términos de libre mercado cuando el precio de la electricidad era razonable para todos los europeos. Entonces, bueno, si ganaban mucho las empresas te daba un poco igual porque tu factura de la electricidad no era brutal. Ahora se ha descubierto que el mercado ese no funciona. Y no funciona sobre todo porque estamos en una situación de guerra con Rusia. Y Rusia ha decidido utilizar el gas como una forma de presionar a Europa para que le quite las sanciones. Sanciones que por otro lado Rusia dice que no le afectaron en lo más mínimo, entonces si no le afectan en lo más mínimo, yo no sé para qué se ponen así. Pero es el hecho. Han pasado dos cosas muy raras. Primero que nada, los comunistas han dicho que, ven, esto, no decían que era comunismo. Nadie dijo que el control de los mercados, la regulación de los precios y de las ganancias sea comunista. Eso lo hacen los socialdemócratas. Los comunistas quieren acabar con el mercado y que el Estado se encargue de la economía. No me cuentes ahora que los comunistas buscan el reformismo del mercado, porque no es cierto. Eso lo hacemos nosotros, a los que nos insultan tanto los socialdemócratas. Y luego, los libremercadistas que se opusieron a los impuestos a las eléctricas un día antes aquí en España, el Partido Popular concretamente, los libremercadistas que dicen que el mercado lo es todo, el mercado, dame mucho mercado, uy, qué bonito es el mercado, dicen ahora que bueno, pero es que es muy normal intervenir en el mercado. Si no has querido que se intervenga en ninguno, aun cuando sus condiciones son lesivas para grandes sectores de la población, ¿qué me estás contando? Que como lo hace la Unión Europea, que está dominada por la democracia cristiana, ya deja de ser el dogma no tocar los mercados. Entonces los libertarianos están que no se encuentran el trasero con las dos manos y un espejo grande, y los comunistas están olvidando que esto no es lo que ellos querían. El mercado funciona hasta que no funciona. Y cuando no funciona, hay que meterle mano. Punto. Tanto mercado como sea razonable, pero tanto Estado como sea necesario para impedir que el mercado se convierta en el dictador de una sociedad. Esa es la posición socialdemócrata. Resulta que el Estado ha sido menos eficiente que el mercado en algunas cosas, sobre todo cuando se encarga de toda la economía, pero el Estado es más eficiente en otras, por ejemplo en la sanidad, y por lo tanto tenemos que encontrar los espacios en los que el Estado debe funcionar y los estados en los que el mercado debe funcionar, pero el mercado no puede funcionar sin el control del Estado. Como el tráfico no puede funcionar sin el control del Estado, que pone semáforos y pone, aquí no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora, aquí tienes que bajar a 50, aquí puedes ir a 120, aquí no puedes dar vuelta a la izquierda. Y los libremercadistas nunca salen a oponerse al reglamento de tránsito. No, el tránsito, el tráfico de vehículos debe ser libre. Hay un montón de gente atropellada. Y de choques y de accidentes. Entonces, todo está regulado. No puedes vender lo que se te dé la gana como alimentos envenenando a la gente. No se puede. Como sociedad no lo podemos permitir. Como sociedad no podemos permitir que te enriquezcas de una manera absolutamente injusta, abusiva, lesiva a los intereses de la sociedad en su conjunto. En algunos países sí te lo permiten, como en Estados Unidos, con el caso de la diabetes que ya hemos hablado aquí. Pero me encanta cuando se asume una política socialdemócrata, como todo el mundo se encarga de tratar de olvidar que es una política socialdemócrata. Así vamos. Considera que Argentina tiene, este es genial, considera que Argentina tiene razón y que el Reino Unido debe devolver las Islas Malvinas. El Reino Unido está en las Islas Malvinas desde antes que existiera Argentina, en 1700 y tantos. En 1834, me parece, reafirmó su dominio sobre esas islas. Esas islas nunca han sido argentinas. El Reino Unido las tenía antes que existiera el concepto de la República Argentina. ¿Ok? 1. 2. Las personas que viven allí son británicos. Y cuando hicieron después de la Guerra de las Malvinas un referéndum, el 98% de ellos prefiere seguir en el Reino Unido. No quiere ser parte de Argentina. ¿Qué tan lógico te parece a ti que a esas personas les digas, no, lo siento, estas islas, a partir de ahora usted es argentino, le guste o no?
que son pocos cientos o miles de personas los que se atreven a vivir allí. Yo lo veo raro. Mira, las fronteras se han ido moviendo a lo largo de la historia de una manera enorme. La Europa que tú conoces hoy es una Europa que hace 100 años no existía. El Medio Oriente que tú conoces hoy, cuando existía el Imperio Otomano, era otra cosa y fue dividido de una manera totalmente estúpida, en gran medida por culpa de Europa, por cierto. Las fronteras nunca han estado inmóviles a lo largo de la historia humana. Las guerras han ido moviendo las fronteras continuamente. Después de la Segunda Guerra Mundial se intentó un acuerdo mundial para dejar las fronteras como están ahora. Salvo casos muy concretos, los países se comprometen a respetar las fronteras que tenemos hoy. Entonces, cuando México dice devuélvanme a California, se le dice no, es que tú firmaste un tratado donde las fronteras ya se quedan así. Cuando Cataluña dice, Cataluña, un porcentaje siempre menor del 50% de los catalanes hasta hoy, dice queremos ser independientes, no, porque hay un compromiso de mantener la unidad del país y tú lo aprobaste en un referéndum en el 78, que España era indivisible. Entonces, las leyes que hemos ido creando, tanto nacionales como internacionales, establecen la identidad de los países como están y las fronteras como están. Es bueno, yo creo que evita precisamente este tipo de reclamaciones históricas de larga data. Es malo, en muchas cosas sí es evidentemente, no es una solución perfecta, pero es una solución a que los países, Alemania, lo que tú conoces hoy como Alemania, fue parte del Imperio Austrohúngaro, estuvo dividida en países pequeños que luego se volvieron a unir, por eso se llama una República Federal Alemana. Chequia y Eslovaquia eran un solo país, los 7 países que salieron de Yugoslavia eran un solo país que era Yugoslavia. Había países artificiales y había países que no tenían razón de ser. Pero no podemos es buena idea evitar seguir con la dinámica de toda la historia humana. En ese sentido, creo que ese tipo de reclamaciones territoriales, donde además la población no está a favor, son populismo, son mero populismo. No cambia nada, no va a mejorar la vida de Argentina. Los chicos argentinos no van a tener mejores escuelas, ni van a comer un poco mejor porque las Malvinas sean argentinas. Es un asunto de orgullo nacional, que es el orgullo más pobre, el orgullo más miserable, el orgullo más roñoso que hay. Mi país, mi trapo, mi vino. Está bien cuando en la Copa Mundial, pero nada más. Cuando lo empiezas a usar para romperle la cabeza al que le va a otro equipo, a otro país, no. Definitivamente no. Así que creo que no. Creo que no debe serlo. Bueno. Ay, Dios mío, no. Dios mío, he dicho Dios mío. ¡Oh! Algunas personas van a decir que cómo es posible que yo diga, ay, Dios mío. Si yo soy ateo, ¿por qué me atrevo a decir? Luego antes juraba yo por Tutatis y por Huitzilopochtli, cosas así. Y entonces pues la gente se asustaba horriblemente. Decía, ay, ¿cómo es posible que digas cosas así? Bueno, Assange. Ahora no voy a hablar bien o mal de Assange. Ya hice todo un video dedicado a Assange. Pero voy a hablar de esto que teníamos aquí. Y es lo siguiente. La gobernadora de la Ciudad de México, doña Claudia Sheinbaum, del partido oficial, que es Morena, nombró huésped distinguido a Julian Assange, le entregó las llaves de la ciudad a sus familiares y hizo un encendido discurso por la libre expresión que representa a sus ojos, en este momento no lo voy a discutir, a sus ojos representa
Assange. Y Assange debería ser liberado porque solo ha hecho expresarse, lo único que ha hecho es expresarse libremente, o así lo ve Claudia Sheinbaum. Tiene un pequeño problema. Mira, Assange estuvo publicando información que el gobierno de los Estados Unidos considera reservada, considera secreto, considera confidencial, considera que no debe saberse, que fue extraída de los archivos de los Estados Unidos ilegalmente. Puede ser que tú estés completamente de acuerdo en que la difunda y se lo cuenta a todo el mundo, pero ese es el caso. Si lo defiendes, mi pregunta es, ¿defenderías que se hiciera lo mismo en México o lo considerarías una traición? Es decir, te voy a poner casos. El gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha excluido de la transparencia, hay unas leyes de transparencia que estaban antes, que ha ido minando López Obrador, ha excluido a proyectos gubernamentales de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y los que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional, que es básicamente lo que se le dé la gana a él, porque esto está citado directamente de la nueva ley que ha promovido López Obrador. Ha reservado, declarado confidenciales y por tanto secretos documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos sobre la compra de vacunas para la COVID, los datos de muerte sobre COVID, los datos de muerte por suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex, los datos de la refinería de Dos Bocas que está construyendo, los datos del avión presidencial que estuvo tratando de vender, que no ha podido vender, que allí tiene, que México sigue pagando y que era uno de los pretextos populistas más pobrecitos que tenía López Obrador en contra de los gobiernos anteriores. También ha declarado confidenciales los documentos sobre el operativo contra Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido por el ejército mexicano y al que López Obrador ordenó liberar, supuestamente para evitar una masacre. Por supuesto, Ovidio Guzmán ha seguido matando gente. La venta de acero del nuevo aeropuerto internacional que canceló caprichosamente López Obrador también está declarada confidencial. El Centro Nacional de Inteligencia en México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, han reservado 517 expedientes, datos e informaciones solicitados por ciudadanos, entre ellos el expediente sobre el asilo temporal a Evo Morales en México. Porque, y aquí fíjense lo que dice el gobierno mexicano, yo no estoy diciendo que esté equivocado, probablemente tiene razón, vaya usted a saber. Dar a conocer la información sobre el exilio, sobre el asilo de Morales en México, redundaría en daño de las relaciones bilaterales de México con Bolivia y otros países, además de revelar información sensible en materia de geopolítica. Claudia, querida, Claudia Sheinbaum. Claudia, hija mía, ¿estarías de acuerdo en que todo esto se sustrajera ilegítimamente de los archivos de la nación y se publicara, poniendo en riesgo la seguridad nacional, como dice López Obrador, que se pondría en riesgo y que por eso ha prohibido el acceso durante 5 y 10 años a multitud de documentos que nos permitirían saber cómo ha gestionado los recursos de la sociedad en los últimos 3 años y pico? ¿Estarías de acuerdo en que se publicara ilegalmente la nota diplomática que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al gobierno de Estados Unidos sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue acusado de narcotráfico, enviado a México para ser procesado y que se le declaró absolutamente inocente en pocos días y se olvidó el asunto? Porque dice la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, su publicación podría afectar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que aduce Estados Unidos para pedir que le entreguen a Assange, porque Assange le ha hecho muchísimo daño a la seguridad de Estados Unidos, como la entiende Estados Unidos. Yo no tengo por qué defenderla, solo te estoy diciendo los hechos y los datos reales. Estados Unidos quiere que este señor responda por algo que considera que le hizo daño en sus relaciones diplomáticas, en su geopolítica, en su manejo de su inteligencia, de su seguridad, etcétera. ¿Estarías de acuerdo, Claudia Sheinbaum, en que todo eso se sustrajera
directamente de los archivos y se publicara en una página web? Ese es el problema. Creo que no. Creo que Sheinbaum diría algo así como: es que perjudicar a Estados Unidos no tiene problema, pero perjudicar a México está muy mal. Y eso revela la inmoralidad que tienen algunos. Yo, por supuesto, no creo que Assange se deba llevar los materiales secretos de un país, como tampoco creo que se los deba llevar Trump, que se llevó cajas y cajas de documentos altamente secretos y se los llevó a un armario que tenía allí en el club de golf en el que vive. Tampoco creo que se deba ilegítimamente romper la confidencialidad que el gobierno mexicano ha decretado sobre todos estos asuntos. Lo que creo es que debería presionarse al gobierno mexicano para que elimine esa confidencialidad y exista una mayor transparencia sobre el manejo de recursos y de decisiones del gobierno mexicano, porque los ciudadanos tienen derecho a saber, tenemos derecho a saber. Pero la hipocresía infinita que representa esto, de que Sheinbaum, un hombre huésped de honor a la familia de Assange, les dé las llaves y además hable de la libre expresión de Assange, cuando su presidente se dedica a perseguir periodistas sin cesar y a prácticamente pasar por alto los asesinatos de periodistas, me parece que es tener mucho descaro, mi querida Claudia. Gracias a Sergio Esteves Rebollo por su super sticker. Gracias por el super sticker también a Teresa Rastamaldita. Muchas gracias. La actitud que se debe tener ante los intelectuales Krause, Sheridan, Jalife, se les venera más de lo que merecen, sí, pero toda la vida. América Latina tiene un problema. Se nos olvida que los escritores son escritores. Y creemos que escribir un par de buenas novelas te da autoridad para opinar en política, en ingeniería de minas, en carreteras, en política internacional. No. Es como la adoración que se les tiene a los médicos, ¿no? Porque antes, cuando no había medicina científica y la medicina la estudiaban unos poquitos y además pues, se decía que había médicos buenos y médicos malos, cuando nadie de ellos sabía nada de medicina, hay una adoración que no me explico con los intelectuales, pero los estados latinoamericanos han hecho mucho por ella, y lo digo como escritor que soy, en mi origen. Pablo Neruda fue diplomático, Octavio Paz fue diplomático, constantemente tenemos como diplomáticos a personas que venden muchos libros de poesía o de novelas. No estoy seguro que sea lo más correcto. No estoy seguro. Y en este caso, la derecha tiene sus intelectuales, el caso de Krause es sonoro. Krause lleva toda la vida luchando en contra de las mejores ideas de la Revolución Mexicana, por poner un ejemplo. Y Jalife, bueno, pues Jalife sabemos exactamente quién es, una persona que parte de odios raciales muy claros, de odios de lo que él percibe como razas. Y lo que se debería hacer es ignorarlos. Uno es médico, el otro es escritor, dice que es historiador, sus libros de historia son muy cuestionables, han sido cuestionados. No creo que tenga mucho que hacerles caso. Apoyen al canal, banda, para que siga creciendo. Sí, hombre, apoyen al canal, apoyen. Necesitamos recomendaciones, sobre todo. Si no pueden apoyar económicamente, hombre, podrían apoyar recomendándoselo. Y recuerden esto, si quieren a sus amigos, si les gusta, se lo recomiendan a sus amigos, porque los quieren. Si no les gusta lo que hago en el canal, entonces recomiéndenselo a sus enemigos para que sufran. Dice, no me interesa ver La Sirenita porque no me gustan los live actions de Disney. A mí tampoco, yo soy hombre de dibujos animados toda la vida. Por eso les recuerdo, escribí la historia de Hanna-Barbera y nos quedamos en la idea de todavía escribir la historia de, ay Dios mío, del otro
de la Warner, de los dibujos animados de la Warner, que nunca cristalizó el seguir, el hacer la segunda parte de eso que se llamó de Tom y Jerry a las supernenas, la historia de la aventura de Hanna-Barbera. Hacen sugerencias musicales, Ligi, gracias, y The Poggers. A los The Poggers no los conozco, no son The Pogs. Creo que son The Pogs. Un video de los miércoles sobre la población aliada para la recuperación de arte y objetos históricos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia interesantísima, pero no sé cómo ajustarla. No sé cómo ajustarla a lo que hago los miércoles, pero es una historia maravillosa porque los nazis se robaron todo el arte que pudieron de los países que conquistaron. Bueno, tu opinión acerca de las amenazas descaradas lanzadas por el general Crescencio Sandoval el pasado día 13. Mira, no hay nada de qué opinar. El ejército, tradicionalmente, en la constitución que yo conocí, no tenía dentro de las fronteras de México más actividad que la de apoyo en casos de desastre a través del plan DN3. ¿Sí? Donde estaba preparado una cantidad de efectivos del ejército para asistir a la población en casos de desastre, con los efectivos y los recursos de los que dispone el ejército, pero no tenía ninguna función dentro del país. A partir de la estúpida y mal llevada, y sobre todo mal planteada desde un principio, guerra contra el narcotráfico de Calderón, el ejército tiene funciones de seguridad dentro del país. Es muy fácil sacar al ejército de los cuarteles, se le da la orden, sale y hace esto. Regresarlo es lo más difícil del mundo. La militarización se mantuvo con Calderón, se mantuvo con Peña Nieto y ahora se consolida constitucionalmente con López Obrador. No dudo que él crea que esto es correcto y que es distinto de la militarización de Calderón, pero no lo es. El ejército tiene su propia agenda política, siempre la ha tenido en México, por eso el secretario de la Defensa Nacional lo nombraba el presidente, pero lo decidía el Estado Mayor. Así era como funcionaba. El ejército está fuera de los cuarteles. México está convertido en un cuartel. Claro, al convertir a México en un cuartel, el ejército ya no está fuera de los cuarteles, está dentro de un cuartel que empieza en el río Bravo y acaba en el río Suchate, que empieza en el Pacífico y acaba en el Golfo de México y en el Caribe. Entonces, el ejército va a tomar las atribuciones que se le están dando, como es lógico. Y eso es lo primero que hizo el secretario de la Defensa, informarle a la gente que ahora el ejército será el que decida si estás siendo leal o no a la patria y a las instituciones. ¿A quién le sorprende, hijos míos? Es exactamente el mecanismo mediante el cual el ejército toma el poder. No necesita la presidencia de la República. Tiene una cantidad de poder. Tiene las fronteras, tiene las aduanas, tiene los puertos, tiene los ferrocarriles, tiene un aeropuerto, por malo y en este momento poco usado que sea, en la Ciudad de México. Tiene un presupuesto creciente y tiene una presencia creciente en el país, y al mismo tiempo tiene los acuerdos que se sabía que siempre se habían tenido con grupos armados, sobre todo de la delincuencia organizada. Pues sí, ¿qué esperaban? A mí lo que me molesta mucho es, por ejemplo, estaba yo viendo algunas cosas sobre militarización de México, y me encontraba yo con una manifestación que hizo el poeta Javier Sicilia en 2011, donde estuvieron presentes un montón de intelectuales que ahora están trabajando con López Obrador, y que ahora, mira, la Guardia Nacional va a salvar al país, el ejército es nuestra esperanza. Bueno, chico, ¿por qué no lo dijiste en 2011? Son cosas horribles. ¿Qué opina Roberto Vaquero? ¿Quién es Roberto Vaquero? ¿Mauricio alguna vez ha llorado?
montones de veces de alegría, de tristeza, de emoción. Con la música lloro yo muchísimo, acordándome de gente maravillosa. El otro día estaba yo dando un curso sobre la historia del Partido Socialista Obrero Español a nuevos militantes del partido, y al acordarme de Ernest Lluch me da por llorar mucho, por lo menos se me agarra la garganta. He estado casi a punto de ponerme a llorar leyendo algunos poemas aquí. No es nada raro, es lo más normal del mundo. Dicen que los Rincón Apologético, un patético religioso sacando argumentos de galera para justificar su religión, pues es lo que hacen. No, por eso ni me extraña ni me preocupa. ¿Quién lo ve? Los que están de acuerdo con él, pues está bien. Son muy felices. Yo, por ejemplo, tenía un señor que creía que grababa conversaciones de los muertos con una grabadora magnetofónica. Ahora usa digitales, oye a los muertos. Y reunía a su gente y tenían sesiones de odio contra mí, donde todos hablaban mal de mí. A mí me preguntaban si me preocupaba, y dije, no, pues están chiflados y ya, ¿no? Bueno, ¿qué opinan las organizaciones de beneficio social, cuyo símbolo y nombre de corte religioso, su labor también es moral subjetiva? En muchos casos sí. Tienes el caso de Teresa Calcuta, que ya estaba con los pobres, que le daban mucho asco, pero estaba con ellos porque eso la iba a acercar a Dios. Y trataba de que los pobres que se llegaban a morir al moridero que tenía en Calcuta se convirtieran al cristianismo en los últimos momentos de su vida, siendo musulmanes o hinduistas o budistas, porque ella creía que eso le daba puntos para estar más cerca de Dios cuando se muriera. Y lo decía, ¿no? Tampoco es nada raro. Entonces, no lo sé, hay ciertos espacios que por desgracia los estados han permitido que los ocupen las instituciones religiosas, y a veces hay que apoyarlas aunque uno no quiera. Por ejemplo, la ropa que va dejando. A ver, mi hijo crece a unas velocidades absolutamente increíbles. Mide 1,75, me saca ya un tanto así, y juega baloncesto. Y entonces, bueno, deja ropa atrás pequeña, nueva, en grandes cantidades. Y el único lugar razonable donde podemos donar esa ropa es Cáritas. No me hace ninguna gracia, pero no hay una institución del Estado donde pudiéramos hacer eso, o una institución no religiosa. Siento que Cáritas al menos no está empujando la evangelización tanto como otros grupos que sí he visto, porque no todo es igual, pero no me hace ninguna gracia, lo digo abiertamente. ¿Qué opina de que Kazajstán se está alejando del círculo de influencia rusa? Lo dudo mucho. Acaban de dejar el poder al hijo de Berdimujedamov, como me costó trabajo aprendérmelo. El hijo de Berdimujedamov ha tomado el poder y acaba de estar con Putin, y Putin le puso una medalla y hizo todas las cosas estas. No lo veo tan claro. Enrique Krause afirmó que la tragedia de Venezuela es la mayor tragedia de Latinoamérica en toda su historia. Es que él no estuvo con Somoza, ni con Videla, ni con Pinochet, porque él estaba con ellos. Lo de Venezuela es una tragedia absoluta y no lo voy a negar para nada. Yo soy un enemigo abierto de Maduro como tirano, que se ha convertido desde el momento en que hizo una asamblea constituyente falsa para impedir que se hiciera el revocatorio, que lo hubiera puesto en la calle, todos lo sabemos. Por lo tanto, ahí se rompe el orden legal y se da un golpe de Estado. Pero no quiere decir que sea lo peor. Venezuela es una tragedia enorme, pero todavía que yo sepa no ha tirado a nadie vivo en aviones con cadenas para que se ahogue en el mar. Y eso lo hicieron los amigos de Krause. Bueno, vamos a una cosa que es importante. La guerra en Ucrania sigue, y ahora está todo el mundo muy preocupado, porque resulta que Ucrania hizo una contraofensiva enormemente exitosa en el noreste del país, en lo que es el Donbass, que
Putin pretende anexarse porque tiene muchos rusos. Donde haya rusos, Putin afirmó lo mismo para Transnistria y para Osetia del Sur y para Abjasia. Es que allí viven rusos, entonces tenemos que protegerlos. Es lo mismo que dijo Hitler cuando pidió que le entregaran los Sudetes de Checoslovaquia, porque allí vivían alemanes, y pidió la parte de Polonia que se quedó. Cuando se acordó el pacto de no agresión con Stalin, se quedaba con la parte de Polonia donde había gente que hablaba alemán, y como hablaban alemán, entonces tenían que ser parte de Alemania. Es una lógica un poco absurda, es una lógica étnica. Y la contraofensiva ha sido sorprendente y exitosísima. Exitosísima sobre todo, no solamente porque han recuperado una gran cantidad de territorio, sino por la forma en que el ejército ruso ha huido. O sea, alguien decía en son de broma el otro día que en este momento el mayor suministrador de armas al ejército ucraniano es Rusia, porque en su retirada dejaron una cantidad de municiones, de tanques perfectamente útiles. Y decía un experto en guerra que lo que le preocupaba más que nada es haber visto que habían dejado alimentos. Es decir, desde Napoleón se dice que un ejército viaja sobre su estómago. La alimentación, lo que se llamaba intendencia y luego se llamó logística, es fundamental para un ejército. Un ejército que come bien es un ejército que pelea mejor que un ejército mal alimentado. Que dejaran grandes cantidades, no un sándwich, grandes cantidades de provisiones, camiones llenos de provisiones, es una indicación gravísima de la forma desordenada de pánico en la que se ha retirado el ejército ruso para vergüenza de Putin. Esto no es que lo diga yo y la propaganda occidental malvada, sino que en la televisión rusa ha empezado a haber voces que ponen en cuestión las tácticas de Putin. Alguno que el otro día lo veía yo muy divertido, el tipo, ¿quién engañó a Putin diciéndole que la guerra iba a ser fácil? ¿Tú crees que Putin oye a alguien? Putin habla. Hace mucho tiempo que no tiene asesores cercanos, excepto alguno que, por cierto, también el otro día veíamos un vídeo donde están reclutando para la compañía Wagner, que es un grupo de mercenarios rusos, de un señor que es muy amigo de Putin y que además es su chef, porque es el dueño del catering que atiende las actividades que hace Vladimirovich Putin. Este sujeto está reclutando gente en las prisiones rusas, diciéndoles: ustedes se enrolan, pelean durante 6 meses en Ucrania y quedan absolutamente libres de toda acusación, nadie vuelve tras las rejas, quedan totalmente perdonados. Asesinos, violadores, o sea, gente de lo más peligroso, los está invitando a ser parte del grupo Wagner y con 6 meses de servicio en Ucrania quedan absolutamente limpios su expediente penal, pero si desertan o llegan a Ucrania y deciden que eso no es para ellos, serán ejecutados. Si esto lo hiciera Estados Unidos o Alemania o Francia o España, habrá un escándalo enorme, pero como lo hace Rusia, pues no hay problema, ¿no? El punto es que no sabemos si pueda seguir la inercia del contraataque ucraniano. Evidentemente Rusia va a responder, pero es la primera vez que Rusia pierde batallas importantes. En todas las guerras de Putin, las muchas guerras que ha hecho en los últimos 22 años, no ha tenido una derrota como la que ha tenido ahora en la zona de Kharkiv. Y es importante esto. Es importante porque le abre los ojos a mucha gente dentro de Rusia. Se llegó a la frontera con Rusia. Los ucranianos llegaron a la frontera con Rusia. Por lo tanto, desde Rusia se puede ver al ejército ucraniano. Si siguen con la inercia y logran tomar Gerson, va a ser un desastre para Rusia. Abre la posibilidad de que no se vuelva una guerra de desgaste de años. Y esto era quizás lo más temible, o es lo más temible, que la guerra en Ucrania se vuelva una guerra de desgaste, una guerra de resistencia, una guerra de años y años y años de posiciones, donde las posiciones de artillería se disparan entre ellas, pero no hay cambios territoriales relevantes, que fue lo que pasó en el Donbass con los secesionistas rusos pagados por Putin de 2014 a 2022. Entonces, el hecho, sin embargo, es que puede uno ver cómo son recibidos los ucranianos cuando liberan pueblos, porque Putin le había contado a los soldados rusos que así iban a ser recibidos por los ucranianos, que les agradecerían que los liberaran de los nazis de Kiev. Y en realidad
la historia sí fue que fueron recibidos por liberarlos con gran cariño a unos soldados, pero eran otros soldados y los estaban liberando de otros, en este caso el ejército ruso. Pero el problema es que se siguen muriendo los magnates rusos de una manera tan preocupante que yo decía el otro día que, una cosa antes de eso, un mensaje que el día de la independencia le manda Zelensky a Putin. Olvídate si te cae bien o mal Zelensky. Esto es liderazgo. Realmente creen que somos un solo pueblo, porque la afirmación de Rusia es que Ucrania no existe, el idioma ucraniano no existe, la nación ucraniana no existe, las tradiciones ucranianas no existen, sino que todos son rusos. Con lo cual no sé por qué defienden a los que dicen que son rusos y todos son rusos. No hay lógica en esto. Pero dice Zelensky, siguen pensando que somos un mismo pueblo, siguen pensando que nos pueden asustar, rompernos, obligarnos a hacer concesiones, realmente no lo entienden. No entienden quiénes somos, lo que defendemos, de qué nos tratamos. Lean mis labios. Sin gasolina o sin ustedes, sin ustedes. Sin luz o sin ustedes, sin ustedes. Sin agua o sin ustedes, sin ustedes. Sin comida o sin ustedes, sin ustedes. El frío, el hambre, la oscuridad y la sed no son tan aterradores y mortales para nosotros como su amistad y fraternidad. Pero la historia pondrá todo en su lugar y tendremos gasolina, gas, luz, agua y comida, y estaremos sin ustedes. Es un discurso para la historia, se los digo sinceramente, es un discurso para la historia y habla mucho de lo que está viviendo, de cómo están viviendo los ucranianos. Están defendiendo su casa. Es que cuando alguien se mete a tu casa, ¿cómo vas a reaccionar? Pero decíamos que el problema es que ser magnate ruso en este momento es más peligroso que ser probador de paracaídas y odontólogo de tigres y vamos, cosas así, pescador de peces abisales a pulmón. Estos son los muertos del 30 de enero de 2022 al 23 de septiembre, al 12 de septiembre. Que son uno que muere de la Corporación del Oriente Lejano y del desarrollo del Oriente Lejano y el Ártico, que se cayó de su barco. Luego otro, Raviel Maganov, que tenía mi edad, hay que tener cuidado, presidente de la compañía rusa de petróleo Lukoil, murió al caerse de una ventana del mismo hospital donde Putin llegó a despedirse de Gorbachev. En julio, Yuri Voronov, ejecutivo de una compañía de transporte Astra Shipping, fue encontrado con un disparo en su piscina en San Petersburgo. En abril, el antiguo vicepresidente de Gazprom Bank, de este hablamos aquí, Vladislav Abayev, fue descubierto muerto a tiros junto con su esposa y su hija de 13 años. Se sospecha que él se suicidó después de matarlas. Sergei Protosernia, antiguo presidente de Novatek, también mató a su esposa e hija y luego se suicidó en España en abril. Esto es como que lo haces, ¿no? O sea, todos lo hacen. Y finalmente, Alexander Tyulakov fue encontrado muerto con un lazo alrededor del cuello en una comunidad de estas cerradas con guardia a la entrada. Leonid Shulman fue encontrado apuñalado en esa misma comunidad, pero solo con unas semanas de diferencia. Si les ofrecen trabajo de magnates rusos, de oligarcas, pues digan que no. Yo creo que deben decir que no. Esto siempre se ha arreglado a tiros, esto siempre se ha arreglado matando gente. La cantidad de gente que ha mandado a asesinar Putin por todo el mundo es relativamente preocupante. Los periodistas que mueren, periodistas rusos que se mueren jóvenes, son una cantidad impresionante. Y como decía alguien, ¿no? de Politovskaya, que fue una de las grandes oponentes de Putin en el periodismo, hace varios años que se está investigando su muerte, pero a la muerte de la hija de Dugin se descubrió su asesina en 2 días. Qué maravilla, ¿no? Y
hay una cosa que sí hace, tengo tiempo que quiero hablar, pero vamos a ver una cosita del chat. Igual nos quedamos un poco más, pero dice, ahora que sabemos que Rusia contribuyó con la lucha de las organizaciones ecologistas para cerrar las nucleares alemanas, ¿existe la posibilidad de volver a ellas? Yo espero que sí. Presidente de España, el presidente del gobierno de España. España no tiene presidente, sino presidente de gobierno. Háganse a la idea los que no lo tienen claro. Anunció un plan para gastar muchísimo dinero para cerrar las nucleares españolas, las que hay todavía en funcionamiento, para 2035. Yo pertenezco al partido al que pertenece el presidente de gobierno. Y yo escribí claramente, esto no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de ciencia. La ciencia nos dice, primero, que las nucleares son seguras, pero sobre todo nos dice que sin nucleares no podemos hacer la transición hacia energías limpias. Es decir, urge dejar de consumir fósiles, de quemar hidrocarburos que se van a generar gases de invernadero en nuestra atmósfera, aumentando la temperatura y poniendo en riesgo muchísimas cosas que no sabemos bien cómo van a estar. Igual no pasa nada, pero no lo sabemos. Tenemos que dejar de quemar carbón, gas, petróleo. Y la única forma en que lo podemos hacer efectivamente, en este momento, es con nucleares. En 7 años podemos deshacernos de los fósiles, del todo. ¿Para tener un futuro nuclear? No. Para comprar tiempo, para tener las energías que queremos tener y que esperamos que sean mejores que la energía nuclear. Entre otras cosas, ayer se anunciaba de que China ha hecho una serie de descubrimientos en la Luna, entre ellas helio 3, que se puede utilizar como combustible en los reactores de fusión nuclear. Si aprendemos a hacer helio 3, será más fácil tener fusión. Si tenemos reactores de fusión nuclear, vamos a tener energía prácticamente ilimitada y gratuita. Sería el principio de la sociedad post-escasez. Pero las nucleares de fisión que tenemos actualmente son necesarias para ese puente del tiempo de aquí, dejar de quemar fósiles, a mañana tener las energías que deseamos. Esto lo he dicho muchas veces, pero sé que la gente cambia y probablemente sea bueno repetirlo. Necesitamos las nucleares y no son peligrosas, y no murieron 100,000 personas en Chernóbil, murieron 50, y no murieron docenas de personas en Fukushima, murió una. Y no hay nada desprovisto de peligro, sea una hidroeléctrica, sea un ciclo combinado, sea lo que sea. La gente se preocupa por los residuos nucleares, que se manejan con todo cuidado y que no han tenido ningún desastre desde que se manejan debidamente, pero no le preocupa que los residuos del carbón, de las carboeléctricas o de las plantas de ciclo combinado, se lance al aire y lo estén respirando todos los días. Eso no les preocupa. Es muy raro. Es muy raro. ¿Qué opinión tienes de Alfredo Jalife? Yo no opino sobre gente de esa. Aquí está otra vez Gregorio Silas. Los asesinatos de periodistas en México no corresponden a una persecución política porque lo dices tú. ¿Estás seguro? No estás seguro. Lo dices porque te gusta el gobierno. Assange sí es persecución política. No. Es una persecución con base en las leyes de confidencialidad y secretos de los Estados Unidos. No es tan difícil entenderlo. El problema no es político, el problema es que se robaron documentos secretos y los publicaron. ¿Qué harías tú con alguien que se robara los documentos secretos de López Obrador y los publicara? ¿Estarías de acuerdo en que entrara a la cárcel o dirías que es su libre expresión? Pregúntatelo. Me están recomendando cosas con John Bonamassa. Bueno, a ver. Todo lo que sea con John Bonamassa en este momento es lo mejor que está pasando en el blues. John Bonamassa ha creado una compañía disquera, un sello de discos, que es Keep the Blues Alive, KTBA, donde está grabando a la gente más importante del blues en este momento, empezando por Joan Shaw Taylor, la guitarrista y cantante y compositora británica, que es una diosa. Joe Bonamassa
está promoviendo el blues en todos, está promoviendo a toda la gente que hace blues, está convertido en lo que fue en los años 40 Willie Dixon, el contrabajista que llevó la caravana del blues en los años 50 y 60 a Europa, gracias al cual se desarrolló el rock a partir del blues en Inglaterra en los años 50 y 60. Lo que hizo Willie Dixon, que era un gran empresario, era un tipo con una visión comercial extraordinaria, que llevó a Europa a Muddy Waters y a Big Mama Thornton y a Sonny Boy Williamson II y a Pinto Perkins. Todo Dios, todo el mundo que hacía algo de blues lo trajo en las caravanas de blues todos los años, venía por Europa y hacía una gira por toda Europa. Y hay videos maravillosos, por ejemplo, de Sonny Boy Williamson tocando en Suecia y tratando de que le siguieran el ritmo dos músicos suecos, que es maravilloso, porque decía que no sabían. Claro, cuando a Sonny Boy Williamson le preguntaron cuánto duraba un blues de 12 compases, dijo los compases que a mí me dé la gana, punto. Pero existen esos vídeos, los pueden ver aquí en YouTube, son maravillosos. Willie Dixon mantuvo el blues vivo y lo promovió. Y claro, el salto del blues del Delta al blues eléctrico de Muddy Waters, en él influye muchísimo la visión comercial y empresarial de Willie Dixon, que además como bajista, como guitarrista, como contrabajista, como bajista, como compositor y como cantante, es una maravilla. Se los recomiendo. Y es lo que está haciendo Joe Bonamassa hoy. Es el eje, es la punta del compás alrededor de la cual está girando el blues en los Estados Unidos. Es amigo de todos, respeta a todos, ha tocado con todos, está tocando con todos. Y si tienen la oportunidad de escuchar a Joe Bonamassa, escúchenlo. Tiene además la más impresionante colección de guitarras que puedan ustedes imaginarse, entre ellas guitarras legendarias como la que usó 10 Years After en Woodstock, que es mucho decir porque ahí está en I'm Going Home. Está, y no me estoy olvidando del nombre del guitarrista, porque me tengo que olvidar del nombre del guitarrista alguien. Alvin Lee, no, ahora sí, Alvin Lee. El I'm Going Home, la guitarra que toca Alvin Lee en I'm Going Home en el concierto de Woodstock es uno de los momentos máximos de la historia de las guitarras. Y esa guitarra la tiene Joe Bonamassa y he hecho conciertos con ella. Así que todo lo que sea con Joe Bonamassa, si les interesa el blues, es importante y está bien hecho. Lo he dicho ya. Los desechos nucleares no contaminan, no contaminan. Se guardan y hay mecanismos para guardarlos perfectamente sin que contaminen nada. No han contaminado todavía nada. Y tú estás respirando basura del quema de fósiles y no parece preocuparte. Really. ¿Qué hay de Laguna Verde aquí en México? Laguna Verde fue un maravilloso proyecto y ha estado funcionando durante muchísimos años sin que pase absolutamente nada, con una comisión nuclear de seguridad y salvaguardias, con gente que yo conozco que es de primer nivel, y nunca ha pasado nada. Deberían haberse hecho más nucleares en México, pero desafortunadamente pues, era un capricho de López Portillo, y cuando López Portillo se fue, pues ya no lo quiso hacer el siguiente presidente, porque México se inaugura cada 6 años y se demuele cada vez que se cierra el telón. 6 años después. Voy a ir a esto. De veras, tenía yo puestas las cosas donde no iban, me hizo un lío enorme, sin letrero. El tema de la identidad, y nos vamos a pasar unos minutos porque quiero hablar de la identidad. Y porque probablemente el que está mal soy yo. Y si estoy mal, quiero que me lo digan. He estado viendo varios documentales y varias series relacionadas con gente que quiere saber quién es. Gente que fue adoptada, gente que, por ejemplo, descendientes de víctimas del Holocausto que fueron sacados de los campos de exterminio y educados por familias a las que se les entregaron sin que se supiera estos niños quiénes eran, quiénes habían sido sus padres, quiénes habían sido sus abuelos, etcétera, etcétera. Y
Y he estado viendo gente que sufre enormemente. Gente, no me refiero a chavelinos, no me refiero a gente muy pequeña, sino a gente ya de edad que vive enormemente angustiada porque no sabe quién es. Tiene hijos, tiene una profesión, un trabajo, tiene una personalidad determinada, tiene amigos que lo quieren, tiene gente a la que le caen mal, tiene su propia familia, tiene su entorno social, tiene su participación política o de otro tipo en la comunidad en la que se desarrolla, pero afirma que no sabe quién es. Y entonces van, por ejemplo, con expertos en identificación por ADN y en genealogía en general, dan una muestra de ADN y estas personas se dedican a buscar en las bases de datos que ya existen de quién pueden ser parientes estas personas. Y entonces, cuando descubren quién es su padre, otros, por supuesto, que sufren esto son los que son resultado de donaciones de esperma. Cuando saben quiénes son sus padres, creen en ese momento saber quiénes son. Evidentemente entiendo que para ellos, dada la importancia que le dan a esto, es una tranquilidad espiritual enorme. Pero personalmente no lo entiendo. Y para eso tengo que contar un poco de mi historia, me van a perdonar. Yo tuve una relación muy escasa con mi padre, que se divorció de mi madre cuando yo tenía 5 años, y entre los primos del lado de mi padre siempre se dijo que mi padre me había dado el apellido, cosa que no es dar mucho porque no te quitas nada cuando le das el apellido a alguien. El problema es ponerle un plato de comida enfrente todos los días, ahí sí das. Él no lo hizo. Bueno, da igual. En realidad me importa poco. Me importa poco a la larga, ¿no? A los 5 años te sientes, o a los 7 años te sientes mal de que tu papá no está pagando la pensión alimenticia. Bueno. Pero siempre se habló de esto. Fue un elemento curioso, ¿no? Ay, es que claro, como tú no eres hijo de José, bueno, no soy hijo de José, no soy hijo de José, me da igual. Soy Mauricio. Yo soy lo que yo he hecho de mi vida. Si no soy hijo de él, pues seré hijo de alguien más, porque definitivamente por generación espontánea no surgí. Pero un día viene la oportunidad de hacer un estudio genético y me lo hago, un estudio de ADN. Y resulta que tengo 74% de español, 14% de indígena de la zona sureste de México, lo cual coincide con el hecho que mi abuela materna tiene orígenes zapotecas, además de por supuesto, algún ancestro español, y mi abuelo viene de Asturias y es 100% español, porque ese sí parece que la familia está aquí en Asturias más o menos desde el magdaleniense. Pero no hay nadie de la etnia de mi padre que era judío askenazí, con lo cual pues, es mi padre adoptivo, ¿no? Y esto me da igual. Sí, me ha resultado interesante descubrir que he sido toda la gente que me ataca por ser judío, por tener un apellido que considera judío, ya me ubica étnicamente en algo que no soy. Y esto me permite confrontarlos en términos de su terrible racismo, de la forma en que una persona se rebaja a sí misma al tratar de atacar a otro por una etnia presunta, que si fuera cierta daría exactamente igual. Yo siempre he dicho que soy judío cuando estoy frente a un nazi, soy palestino cuando estoy frente a un colono judío y soy negro cuando estoy frente a un racista estadounidense. O sea, yo no tengo problema. No me interesa saber quién es mi padre, quién fue mi padre. Un señor. X, Y, eso lo tenemos cierto. Pero no siento que mi identidad esté fundamentada en mi ancestro inmediato, porque yo no soy él. Yo no soy ni mi nación, soy mi lenguaje en cierta medida, porque me comunico en este lenguaje, pero también soy los otros, sobre todo el otro idioma del que dependo, que es el inglés. No dependo de mi nacionalidad, no dependo de la religión que tuve o dejé de tener.
Dependo de quién soy, dependo de que mis hijos estén bien, dependo de que mis amigos digan que no soy mala persona, dependo de mi trabajo como comunicador, de ser un escritor razonable, de hablar en los medios de comunicación como lo he hecho toda la vida, pero no me preocupa esa identidad que a muchas personas les preocupa. Y el problema es por qué. Primero que nada, ¿por qué a esas personas les preocupa tanto? ¿Qué tanto cambia tu vida si sabes que tu papá se llamaba Samuel o se llamaba Enrique? Que era sexador de pollos o era fumigador. Que era alemán o italiano o zulú. Que era lo que fuera. Yo conozco gente que con sus datos genéticos, porque ahora todo el mundo se hace el examen, el análisis de ADN en alguna de las muchas empresas comerciales que lo hacen, y una persona que conozco, que es de origen haitiano, le regalé incluso el kit, lo mandó, regresó Nigeria, Kenia. Yo pensé que iba a salir algo caribeño. Me quedé un momento, sí, pero ¿de dónde crees que llegó la gente negra al Caribe? De Bohemia y Moravia no fue. Ah, claro, claro. Tus orígenes están en el África Occidental, por lógica. Todos los negros americanos tienen sus orígenes más o menos en el África Occidental, donde se lleva a cabo la trata de esclavos de los siglos XVI, XVII, sí, XVI, XVII y XVIII. Y parte del XIX todavía. ¿Por qué va a depender nuestra identidad de ese dato genético? Y tiene mucho que ver con lo que hablamos hace unos vídeos de la invención del racismo y en general del racismo. Yo recuerdo cuando Estados Unidos, de alguna ley, no me acuerdo exactamente cómo fue, que decidieron que una gota de sangre negra te hacía negro. Es cierto, podías ser rubio de ojos azules, pero si habías tenido un ancestro lejanísimo que había venido como esclavo africano, eras negro y te calificaban como negro. En las leyes raciales de la Alemania, las leyes que se promulgaron en Nuremberg en 1932, se determinaba qué porcentaje de sangre te excluía de la raza aria, qué porcentaje de ancestros judíos te convertían en judío, así tú no creyeras, así fueras católico, rubio, de ojos azules, parecieras más ario que, no sé, el rubio más rubio que ustedes conozcan, pero eras judío porque tenías tanto porcentaje de ancestros. Y esta idea de manejarlo ya a nivel porcentajes lo vuelve aún más delirante, ¿no? ¿A dónde pertenezco yo? Pues pertenezco a donde vivo, pertenezco a donde me comprometo, pertenezco a donde estoy, pertenezco a donde he estado. Pero la identidad no se puede, o no creo que se pueda, hacer depender o colgar de este tipo de apreciaciones genéticas, de este tipo de apreciaciones de que eres el destino de tu familia, el destino de tu nación, el destino de tu lengua, el destino de tu religión, y que todo eso se sobreponga al sentido individual que le das a tu vida y a tu propia identidad. Quizás alguien me lo pueda explicar, y si lo pueden hacer, pues podrían mandármelo por correo a rvdsqs@gmail.com, porque nunca he entendido bien a bien cómo se maneja eso, porque nunca he sentido la necesidad yo de saber de dónde vengo, quizás porque siempre he estado preocupado por dónde estoy y a dónde voy. Quizás fue muy personal esto, pero bueno. Refute a los magufos de Migala sobre la pentacultura. No tengo idea qué es la pentacultura. ¿Qué opinas sobre el neoliberalismo y el vaciamiento de la democracia? No tienen nada que ver. El neoliberalismo es un sistema económico y el vaciamiento de la democracia es un problema de carácter político.
Eh, eh, a ver, rápidamente. El neoliberalismo es la tendencia a la economía de libre mercado absoluto, al capitalismo de libre mercado, a lo que en el pasado se llamaba el laissez-faire, el dejar ser, dejar pasar. Es decir, desregulas el mercado lo más posible, reduces el Estado al mínimo o lo desapareces y el mercado solito, gracias a... Amigos, esto es terrible. Hemos perdido la mano invisible del mercado. Estaba aquí, lo juro, yo la tenía, la compré. Un minuto de silencio. Ha muerto, ha muerto. La mano invisible del mercado yo la tenía aquí. Bueno, la mano invisible del mercado va a regular los precios, va a regular las relaciones laborales, va a regular la distribución de los bienes, va a regular el desarrollo científico, tecnológico y de diseño de productos necesario para que todo sea el paraíso. Ese es el neoliberalismo. No es el neoliberalismo del que hablaba un cierto socialdemócrata, un liberal social en los años 30, como algunos dicen, sino es el neoliberalismo que defendió en el discurso, en el artículo, el neoliberalismo y sus perspectivas, Milton Friedman en 1952. Esto lo digo siempre porque los neoliberales dicen, es que nunca nadie habló de neoliberalismo. Sí, Milton Friedman, aquí está el ensayo, está en sus papeles de Milton Friedman, ahí está cómo plantea él el neoliberalismo, que fue lo que retomaron Thatcher y Reagan para promover la destrucción de los sindicatos, porque la contratación tiene que ser libre y por supuesto nadie, si te despiden, pues te despiden y ya no tienen por qué darte dinero. Estuve trabajando 25 años, ya pues, estuviste cobrando 25 años, vete, no tienes encima que cobrar nada. No tienes que defender tus derechos, los derechos de los trabajadores se regulan por el mercado. Entonces la lucha contra los sindicatos, la lucha contra todas las organizaciones sociales que pretenden defender derechos que no están contemplados en el mercado. Eso es el neoliberalismo. El embate contra la democracia no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Hay un embate a la democracia que es neoliberal, por supuesto, pero hay otro que es tan conservador, liberal conservador, que duele, porque pretende el control del Estado sobre la sociedad liberando el mercado. Dices tú, dejamos que exista un libre mercado, pero la sociedad la controlo yo. Eso es lo que se llama fascismo, es lo que hizo Mussolini. Un Estado muy fuerte que controla a la sociedad, pero suelta a las industrias, suelta a la empresa. Hay un embate contra la democracia por el lado de populismos de izquierda, como el caso de Podemos en México, como el caso de muchos de los representantes del Foro de Sao Paulo, que han tratado de reemplazar tanto a los antiguos comunistas como a los socialdemócratas. Son dos cosas totalmente distintas, pues. Sí, oye, sí, es muy bueno este. Roberto Flores, te llevas el aplauso de este streaming al explicar que realmente se hizo invisible la mano invisible del mercado. ¿Dónde la dejé? Estuvo muy bien. Aplausos, aplausos. Bueno, pues sí, también Arturo Toranzos me dice que, pues claro, la mano invisible no la encuentro, pero la tenía yo visible el otro día, quién sabe qué le pasó. Estoy muy sorprendido. Bueno, pues esto es lo que había hoy. Había otras cosas las que quería yo hablar, pero como siempre el tiempo no me da. Tenía yo un poeta, tenía yo al Marqués de Santillana, uno de los grandes poetas medievales que tenemos. Moza tan fermosa, non bien la frontera. Pero bueno, el Marqués de Santillana lo tendremos aquí la próxima semana, por supuesto, con muchas cosas más. A ver si podemos hablar de los experimentos de Vierques. Tengo unas ganas de hablar con ellos desde hace tiempo. Tenemos cosas pendientes en la galería. En fin, que hay motivos, sobre todo hay motivos para que usted me haga el favor de regresar el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en vivo y con todo, en los streamings del Rey va Desnudo. Y mientras tanto,
pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.